Te lo suplico, Rey del cielo, precioso Espíritu Santo, habla a nuestras vidas. Habla a tu iglesia, a tu pueblo, Señor. Aún habla a aquellos que escuchan a través de esas redes. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y a la gloria tuya. Y la iglesia de Cristo dice, amén. La iglesia de Cristo dice, amén. Dale ese aplauso al Rey. Qué bendición. Vaya al libro de Lucas, por favor, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Si no lo tiene, tranquilo, no se preocupe. Lucas, capítulo 7. ¿Ya lo tiene ahí, iglesia? Y vamos a estar leyendo desde el verso 36 al verso 50. Entonces va a poner cuidado ahí a lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Amén. Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así. Ahí hay un título que dice: Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Verso 39. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí. O sea, el fariseo pensó en sí mismo: si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es esta la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, como diciéndole, te voy a contar una experiencia, un cuento, una anécdota, diciéndole, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo: di, maestro, le dijo Simón. Y le empezó a contar, le dijo: un creador tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. El Señor le dice: di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado, le dijo el Señor. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Aquella de pronto le dijo: ¿ves esta mujer que tú piensas que es pecadora y todo? Le dijo: entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, le dice el Señor a Simón el fariseo, mas esta ha ungido con su perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más aquel que a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, o sea, comenzaron a cavilar, a murmurar, a criticar. Comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer:
tu fe te ha salvado, ve en paz. Ve en paz. Y hoy el Señor quiere hablar a nuestras vidas sobre el tema: la mujer que derramó el perfume en Jesús. La mujer que derramó el perfume en Jesús. Cuando tú miras este evento que acabamos de leer o esta historia, lo encontramos en los 4 evangelios. Los que leen palabra se van a dar cuenta que este evento o esta historia se encuentra o nos narra sobre aquella mujer pecadora en los 4 evangelios. Lo encontramos en Mateo capítulo 26, no lo busque. Lo encontramos en Marcos capítulo 14. Lo encontramos en Lucas capítulo 7 que acabamos de leer. Pero también lo encontramos en Juan capítulo 12. Este evento, lo que narra o lo que nos quiere enseñar el Señor, lo encontramos en los 4 evangelios. Uno los describen de una forma, pero siempre es el mismo personaje que está ahí. Y aquí encontramos la historia de 2 personajes. La historia de un hombre fariseo, dice la palabra, de Simón el fariseo, y la historia de una mujer. Simón el fariseo, dice la palabra, que hizo un banquete y invitó. De pronto lo hizo porque tenía agradecimiento, porque era Simón el leproso. Y de pronto fue sanado, curado, y el Señor, el fariseo, invita a Jesús a un banquete. Pero también encontramos a una mujer pecadora, que todo el mundo la conocía. A fariseo lo conocían en ese entonces. Los fariseos era como lo mejorcito que había, y ellos se creían como lo mejor. Y a veces eso suele suceder hoy en día. Hay fariseos en toda parte. Fariseo no entendió el propósito. Él dijo, bueno, lo había sanado, pero dijo fariseo, lo único que me queda, por ser agradecido con el Señor, yo voy a hacer un banquete y lo voy a invitar, lo voy a convidar a comer. Aunque el Simón sabía que tenía pecados. El problema de Simón fue que él nunca entendió la necesidad espiritual que había en la vida de él, la necesidad de un arrepentimiento y un perdón. Él dijo, sí, reconozco que he pecado, pero mis pecados no son tan graves. Dijo el fariseo, el Simón, reconozco que he mentido, pero de vez en cuando una mentirita piadosa. Yo no sé cuántos de pronto se identifiquen con ello. Simón era una persona que tenía una máscara. Delante del Señor era uno y fuera de él era otro. Pero encontramos también a Simón, o hay personas que tienen necesidad del evangelio, necesidad de Dios, como también encontramos personas que son apáticas al evangelio. Son apáticas. Esos son promedios de fariseos. Y ya vamos a seguir leyendo y te das cuenta. Pero esta mujer era una mujer que era una mujer pecadora, era adúltera, era lo peor. La mujer era inmoral. Lucas dice que era pecadora. Dice que tenía mala reputación delante del pueblo, de la comunidad, en el barrio. O sea, esta mujer representaba lo peor. Todo mundo la conocía. ¿Quién era ella?
Pero esta mujer sabía que la venida ahí a ese lugar no iba a ser fácil, que la entrada donde estaba Jesús no iba a ser fácil, porque todo mundo la conocía y la menospreciaba, porque era una mujer adúltera. Y a veces se ve eso dentro de las iglesias. De pronto vemos a alguien, a una persona que cae, se resbala a sus pies, se debilita, y no falta el fariseo que dice: yo no le saludo porque me contamino. Me contamino. Y muchos dicen eso. Pero a esta mujer no le importaba, sino que dice la Biblia que tomó la vasija del perfume en el balastro que tenía, va hacia donde Jesús y rompe la vasija de un precio costoso. Cuando vamos a más adelante, dice que valía Judas, escucha bien, Judas, uno de los discípulos de Jesús, dijo: ¿cómo es posible que hagan tanta pérdida de ese perfume? Dijo: si hubiese vendido en 300 denarios. Imagínate lo que valía ese perfume, era costosísimo. Yo no sé qué tiempo duró esta mujer para ahorrar y comprar ese perfume. Yo no lo sé. Pero ¿sabes qué tenía? Ella tenía el anhelo de encontrarse con Jesús por el dolor que había dentro de ella, en su alma, y la necesidad de un perdón del Señor. Ella tenía esa necesidad. Ella anhelaba, porque todo mundo la despreciaba. Simón representa a los fariseos. ¿Y sabes qué era? Era lo mejorcito, pero ¿sabes cuál era el problema? Que Simón veía a esta mujer como lo peor. Como lo peor. A veces nosotros vemos personas en la calle, y voy a hacer aquí un paréntesis. A veces uno ve a personas en la calle que llaman habitantes de la calle. Hay gente que los llaman desechables. Hay gente que los llaman escoria. Hay gente que lo llaman lo más malo, la contaminación de la tierra. Y ven un habitante de calle y reaccionan como los fariseos. Huele a inmundo. Otros dicen: ay, qué porquería. Perdón la palabra. Y lo que hacen los fariseos es rechazar a aquel pecador que también Dios lo ama. Él lo ama. Y entonces, ¿qué hace esto? Esta mujer sabía que tenía su oportunidad, y era la única. Ella dijo: ¿por qué dijo es la única oportunidad? Porque ella había oído hablar de la misericordia y el perdón de Dios. Y lo que ella necesitaba realmente en su vida era el perdón de Dios, porque ella era pecadora. Ella había oído hablar de la justicia de Dios. Ella había oído hablar del reino venidero de Dios. Ella había oído hablar que si ella no reconocía a su Señor, al Mesías, como Salvador, ella se iba a perder. Ella lo había escuchado, y por eso dijo: esta es mi oportunidad. Y dice la Biblia que entró y rompió aquella vasija, aquel alabastro, el perfume, y empezó a ungir al Señor. Y por eso le dice el Señor, cuando entra la mujer, todo el mundo, esto es como, yo no sé cómo reaccionaría usted si entrara por aquella puerta un habitante de calle.
sucio, oldrajoso, oliente a mal, chorreando por acá. ¿Cómo reaccionaría usted cuando le dice, me das permiso, me voy a sentar al lado suyo? ¿Cómo reaccionaría usted? Yo creo que lo primero que usted le echaba mano era la cartera. Otros le echarían mano al bolsillo y dirían, tenga cuidado, y se desconcentrarían de la palabra porque están más pendientes de aquel que la humanidad desprecia, los fariseos, los hipócritas. Pero ahí están los brazos del Señor, esperándolo. Y Él dice, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Cuando tú miras la historia, el contexto de estas dos personas, nos damos cuenta, mira lo que dice el verso 37. En Lucas, por favor. Y entonces una mujer de la ciudad, ¿qué era? Pecadora. Era lo peor. Al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa de fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y no solo eso, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y lo ungía con el perfume. Esto fue lo que hizo esta mujer. Lo sorprendente es que se levanta y va hacia donde el Señor, llevando en sus manos una valiosa vasija llena de perfume. Pero la sorpresa fue para todos los que estaban ahí, que la pecadora, la maloliente, la rechazada, la menospreciada, lo peor, se levanta y lleva consigo una vasija, el perfume más costoso, porque eso era lo que tenía ella, ese perfume costoso. Y dice la Biblia que a ella no le importó entregar lo mejor de ella hacia él. A través de ello, lo que ella necesitaba de Jesús era únicamente el perdón de él. Ella no buscaba nada más, solo el perdón. Por eso te digo, cuando tú vas en el Transmilenio, en el bus, tú ves personas que se suben en el bus, de pronto unos a vender, de pronto te encuentras en la calle con una monedita. ¿Qué haces tú? ¿Cómo reaccionas? ¿Como el fariseo? ¿O pones en práctica el amor de Jesús? Te voy a contar algo. Yo no sé por qué trae esto al Señor a mi mente. No estaba. Una época cuando existía, cuando nosotros iniciamos hace años, existía en ese entonces que se llama ya la calle del Cartucho. Y una vez alguien dijo, hermano, vamos a predicar, evangelizar. Y a mí algo que me gusta es llevar el mensaje. Y nos fuimos. Cuando llegamos a aquel lugar nos encontramos como los fariseos con lo peor. Gente maloliente, chorreados. Íbamos con otras 4 personas y entonces empezamos a presentar el evangelio de salvación. Cuando se paró uno de entre ellos, dijo, ¿ustedes son evangélicos? Hizo, aquí han venido muchos. Y yo los miré a los otros.
Y ya habían unos que, así como el Señor conocía el pensamiento de Simón cuando habló, entre ellos estaban y empezaron. Dijo: si ustedes son verdaderos evangélicos, me van a probar. ¿Qué están dispuestos a hacer? Yo escuchaba y observaba, porque los otros llevaban más tiempo y tenían más teología. Eran eruditos ya, volaban. Y yo atrás de ellos. Cuando este varón se va y saca de su bolso una botella, dijo: me van a probar. Y cogió esa botella y la cogió y le dijo: tome. 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 Y entonces yo dije: bueno, vino un texto a mi mente, que todo lo que tocare en mis manos será bendito. Y yo le dije: presta la botella, ven. Dijo: pero espere, tomo. Hazle. Y cogió y tomó y me la pasó. Y yo le dije: Señor, te doy gracias, bendice, purifica, alabo tu nombre y en el nombre de Jesús. No les voy a negar, hermano, que y yo, Señor, decía: ayúdame. Me tomé eso, como 3 sorbos. ¿Y sabe qué dijo? Con usted me quedo, porque usted tiene a Jesús. Ustedes son falsos, dijo. Aquí está el Señor que no me deja, no estoy mintiéndoles. Lo trajimos a la casa, lo bañamos con la cantidad de ropa que yo tenía, que eso sobreabundaba ese closet. Y yo lo vi todo sucio, me entré, me puse pantaloneta, mi esposa me miraba apenas, le dije: métete al baño. Se metió al baño, me metí al baño en pantaloneta y empecé a bañarlo. Ese cabello estaba pero tremendo. Bueno, yo dije: tijera no tengo. Y fui, mientras tanto mi esposa sacó la mejor camisa que yo tenía. Yo la miraba nomás, dije: ay, mi camisita. ¿Por qué? Porque a veces eso le pasa a uno, que le cuesta a uno desprenderse de lo que más uno tiene y lo que más ama. Cuando tú te desprendes de lo que tienes y lo ofreces a Cristo, Cristo te recompensará. Él lo dará, porque el ser prendido como el fariseo no nos lleva a nada. Y lo bañé y tenía mi loción y eso lo cogí, le eché por acá y le dije: bueno, hermano, mañana yo voy y te compro unos 2 termos. Y lo pusimos a vender tinto. Y siguió. ¿Y sabe cuál era la dicha sorpresa? Que era un pastor. Era un pastor el que estaba ahí. Tenía 5 idiomas. Solo grábate eso. Por eso dice la Biblia que el que esté firme, mire que no caiga. Y el que se cree santo, santifíquese más. El error de muchos fariseos es pensar que nunca sus pies van a resbalar. El error del fariseo es creerse más santo que los demás y creer que nunca va a pecar. Por eso dice el Señor: el que se crea santo, santifíquese más. Aquel que esté firme, mire que sus pies no resbalen. Como diciendo: no confíes en tu propio corazón. Apóyate en Dios. Y así seguimos. Y algo muy bueno que todavía lo guardo fue que me regaló un libro, que él había sido el autor de ese libro. Hasta ahí llegamos.
¿Por qué? Ahora, ¿dónde vamos con esto? Esta mujer menospreciada, lo peor, entra y enjuaga los pies de Jesús, derrama el perfume costoso que tenía sin importarle el valor, y lo derramó sobre Jesús. ¿Qué significaba esto? Significaba que la mujer, escucha esto, el fariseo estaba dando un banquete de agradecimiento por lo que Dios lo había sanado. ¿Y cuántos de pronto van a la iglesia porque agradecimiento porque Dios lo sanó? Y dicen, de pronto yo lo acompaño. Entonces yo les digo, es que yo no necesito que me acompañe. Yo no necesito que vaya a la iglesia porque me acompañe. Yo tengo quien anda conmigo las 24/7, los 365 días del año. ¿Y sabes qué hizo esta mujer? ¿Qué me enseña a mí aquí? Que esta mujer lo que estaba haciendo al romper el perfume, estaba diciéndole: Señor, toma todo mi amor, Señor. Toma todo, lo pongo delante de ti a tus pies. Señor, mi vida la rindo delante de tu presencia, Padre. Dijo: mi vida la someto a ti porque yo entiendo que necesito del Mesías, necesito del Salvador, necesito un perdón porque soy pecadora, dijo ella. Y lo entregó. Ahora escucha esto, ¿por qué lo dio lo mejor? Mira aquí lo bueno. En aquel tiempo, todas las jóvenes de aquel tiempo preparaban una costosa vasija de perfume y lo guardaban sin importar el precio, hasta el día que llegara el hombre que las iba a amar. Ellas guardaban ese precio, trabajaban por ello y lo guardaban, y empezaban ese perfume y lo guardaban hasta que el día que llegaba el hombre, lo guardaban hasta ese día que las iba a amar y las iba a tomar en matrimonio, las iba a esposar. Escucha esto. Si la joven aceptaba darle su amor y su corazón, ¿sabes qué hacían las mujeres en ese entonces? Entonces rompía la vasija de aceite sobre los pies de aquel que la iba a esposar. Solo lo hacía si lo amaba, y si el que la iba a esposar la amaba. Entonces ella, ¿qué hacía? Tomaba el aceite, el balastro, la vasija, y lo derramaba sobre los pies de aquel que iba a ser su esposo. Ellas se entregaban, no importaba lo que le hubiera costado. Ellas daban lo mejor, aquellas jóvenes. Y esto fue lo que hizo esta mujer. Esto fue lo que hizo ella. Cogió el perfume que aún Judas dijo 300 denarios. Lo cogió y lo derramó a los pies y en la cabeza de Jesús, como diciendo: Señor, yo quiero esposarme contigo espiritualmente. ¿Por qué? Porque aquel que la amó tanto pronto moriría en la cruz cargando su pecado, cargando su rechazo, su menosprecio, cargando el odio de la humanidad sobre ella. Y ella dice que se desposa espiritualmente con Jesús. El anhelo de ella era ese. ¿Y cuánto muchas veces hay como fariseos solo: gracias, Señor,
Por eso dice la palabra: este pueblo de labios me honra, me dice te amo, me dice Señor gracias, pero dice su corazón está lejos de mí. Así estaba el fariseo, dándole gracias, armó un banquete por agradecimiento, pero el corazón de él estaba lejos de un verdadero arrepentimiento y de aceptar al Mesías como su Señor. Mira lo que dice Isaías, no pierdas Lucas, por favor. Isaías capítulo 62. Mira lo que quería esta mujer. Isaías 62, 5. Dice la palabra: pues como el joven se desposa con la virgen, se desposará contigo tus hijos, y con el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Se desposa. Así es que cuando tú des lo mejor, cuando tú rompas ese perfume, ese óleo, estás dando lo mejor de ti, tu amor, y le estás diciendo en la parte espiritual: yo me desposo contigo, mi Señor, y quiero vivir para ti únicamente. Mira lo que dice Oseas. Oseas capítulo 2. Mira el verso 19. Oseas 2:19. Y te desposaré conmigo, dice, para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio y benignidad y misericordia, dice el Señor. Y esto fue lo que hizo aquella mujer, que se desposó. Dijo: yo al entregar todo, Señor, no importa el precio, lo que me haya costado, lo que haya ahorrado, no hay otra oportunidad, es ahora o nunca, dijo. Y me desposaré contigo, dijo. Esa vasija, ese perfume, representaba lo mejor que esta mujer tenía, y era su amor sincero hacia Dios. Su amor. Yo creo que en ese momento, escúchame esto, ese momento que ella empezó a actuar de esa forma, fue el momento más feliz, más crucial, más maravilloso en su vida. Es como cuando tú te enamoras de la persona. No hay nada más hermoso que querer estar viendo aquel varón, aquella mujer por la cual te enamoraste. Y no te importa si te dice nos vamos, con hambre, sin hambre. Y ahí es donde se cumple lo que tú cuando te casas, ¿qué le dices? ¿Qué le dice el juez? ¿Promete amarla? Y dice: yo, pero aquí prometo amarte hasta que la muerte nos separe, con hambre y sin hambre, enfermos con salud. Y tan pronto empieza a quejarse, le digo: pero usted, si mejor dicho, se queja peor que. ¿Qué fue que dijo allá? Entregó su amor hasta que la muerte, con golpe de ala, sin golpe de ala. Usted prometió, entregó su amor, pero con el tiempo se acaba eso. ¿Qué hicimos cuando aquella mujer da lo mejor, riega ese perfume, estaba dando lo mejor de sí, entregando su verdadero amor? Y ella lo que dijo: Señor, mi vida la rindo a tus pies. Pero ¿sabes cuál es lo más impresionante?
que ella no solamente derrama el perfume sobre la cabeza y sobre los pies del Señor. Ella no solamente derrama esto y empezó a besar los pies de Jesús, sino que ¿sabes qué dice el Señor? Que cogió sus cabellos y empezó a enjuagar sus pies. Eso lo hizo como, tomó su cabello y lo usó como una toalla. Esos cabellos de ella fueron como esa toalla a los pies del Señor, secando sus pies, enjuagando los pies del Señor. ¿Cuántos se han enamorado acá alguna vez? ¿Usted no hacía eso? Ay, le pasaba la cabellera. ¿Sí o no? ¿Ah? Le acariciaba el pelo, la mechoneaba. Y cogía y se ponía los pelos por la cara y se, ay, qué rico huele. Eso fue lo que hizo esta mujer. Siendo pecadora, siendo lo peor, tomó su cabello y lo enjuagó y lo secó como una toalla. Usó su cabello como toalla. ¿Usted alcanza a entender esa dimensión? Cuando hay personas que ay, les toquen su cabello, cuidan su cabello más que otra cosa. Pero esta mujer utilizó su cabello como toalla. ¿Ah? Y ella vino el gozo más tremendo en ese momento. Juan capítulo 15, por favor. ¿Qué dice ahí el Evangelio de Juan? Capítulo 15, verso 11. Dice: y estas cosas he os hablado para que en mí gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El gozo en esta mujer fue perfecto ahí. A ella no le importaba nada más si la gente la criticaba, la rechazaba. A ella lo que le importaba era el recibir el perdón de Dios y la misericordia, y venía el gozo. ¿Qué más vino a ella? Vino la paz a su vida. Juan capítulo 16, verso 33. ¿Qué dice? Estas cosas he os hablado para que en mí tengáis ¿qué? Paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Tengáis paz. Esta mujer no tuvo ningún reparo en usar su cabello como toalla. Míralo ahí en Lucas 7:38. Y te vas a dar cuenta cómo cogía su cabello como toalla para secar los pies del Señor. Y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los juntaba con sus cabellos y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y lo ungía con el perfume. Los cabellos de ella los usó como toalla. Escucha esta: mientras los líderes religiosos trataban de matarle al Señor, esta mujer buscó la oportunidad para honrar al Señor. Qué tremendo. Mientras los líderes religiosos proclamaban y deseaban su muerte, esta mujer buscó la oportunidad para honrar al Señor. Esta mujer buscó la oportunidad para honrar al Señor con lo mejor que tenía. ¿Qué hace? ¿Qué se llama esto? Cuando esta mujer entrega todo lo mejor que tenía, ¿qué se llamaba eso? Entrega total.
se estaba entregando sin condición, sin decirle: Señor, esto sí, esto no. Ella dijo: todo lo pongo a tus pies, mi Señor. El fariseo es el que empieza a negociar con el Señor. Esto sí te entrego, esto no. Esto de a poquito, esto no. Esto me lo dejas quietico, todavía no me lo toques. Ella lo entregó todo, se rindió todo. Usted me dirá: pero el pastor, ¿por qué habla tanto el amor como el hombre? Porque la palabra, el Señor compara el amor. Cuando una persona se enamora, entrega todo, todo. Pero también cuando se le acaba el amor, se pierde todo. Esta mujer tuvo una entrega total. No estaba invitada a aquel banquete, pero no le importó meterse a honrar a Dios ahí, sin importar lo que le hicieran. Ella lo que quería era ¿qué? Mire lo que dice Juan capítulo 12, por favor. Juan capítulo 12. Mira lo que dice ahí el verso 5. Pero míralo desde el verso 4. Dice: y dijo uno de sus discípulos, Judas el Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar. Y mira lo que dijo él. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice: no fue este perfume vendido por 300 denarios y darlo a los pobres. ¿Por qué? Dijo. 300 denarios. Esto equivale a 300 salarios días, a 10 meses. No sabemos cómo lo obtuvo, no lo sé, pero costaba 300 denarios, o sea, 300 días, 10 meses costaba eso, lo que había ahorrado, lo que costaba ese perfume. Usted imagínese usted trabajar 10 meses, 300 denarios. Y para irlos a entregar allá. Esta mujer no le importó eso. Ella vino por detrás y dice la palabra que tocó eso. Pero ¿sabe lo que me interesa más también? Dice Juan 12:3, ahí mismo. Entonces María tomó una libra de perfume y de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos. ¿Qué significa eso? Olor grato. La Biblia dice más adelante en Lucas que toda la casa se llenó de perfume. Olía rico aquel lugar. Esto significa que fue una entrega total de adoración y rendición a Dios. Cuando tú te entregas totalmente a Él, te vuelves un perfume grato delante de Dios. Donde tú vas, perfumas. Donde tú estás, hueles a perfume. Porque tienes una entrega total con Dios. El fariseo es el que sigue de lejos al Señor. El que no quiere compromiso con Dios es aquel, porque dice: yo todavía no necesito. Esto era lo que ella estaba haciendo. Así, hermano, como aquella mujer que derramó ese perfume como olor grato, así debe ser nuestras vidas, olor grato donde quiera que vayamos. En la iglesia, en el trabajo, con tu familia, en el barrio, debe ser olor grato. Porque Dios
ama, le gusta el olor grato, ese perfume. Tú no puedes ser una cosa en la iglesia y fuera de ella otro. No puedes ser santo dentro de la congregación y santurrón afuera. Tú no puedes decir Dios te amo y como el fariseo maldiciendo y sabe qué, diciendo un poco de sandeces afuera. Eso no es olor grato. No es olor grato. Mira lo que dice Segunda de Corintios, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 2. Mira lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 15. ¿Porque qué? ¿Ya lo encontró? Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. O sea, somos olor grato en la iglesia, fuera de ella. Aún aquel que no conoce de Cristo, cuando tú te juntas, cuando tú le hablas, eres olor grato para los que están a tu alrededor. Pero mi pregunta es, ¿qué olor grato va a ser fuera si echan un chiste verde y el hermanito allá, aleluya? Y antes dije, ay, yo me acuerdo también de uno. Imagínense, un fariseo ahí más. Y a esto es lo que venía el Señor a enseñarnos. La diferencia de que habían dos personajes con la necesidad de Dios, pero diferente. Olor grato. Es decir, que nuestras vidas sean agradables a Dios también en el modo de hablar, en el testimonio donde andemos, debe ser olor grato. Hay un texto que me encontré y me impresiona. Está en Eclesiastés capítulo 10. Está enseguida de Proverbios. Mira lo que pasa a veces cuando no eres olor grato. Debemos de cuidar nuestros pasos donde quiera que estemos. Porque de pronto una pequeña locura puede hacer que nuestro perfume empiece a oler mal. Eclesiastés capítulo 10, verso 1 dice así: las moscas muertas hacen heder y dar ¿qué? Mal olor al perfume, dice, del perfumista. Así una pequeña locura, el que es estimado como sabio y honorable, como diciendo, cuida tus pasos. Que una pequeña locura, después de ser grato olor, oler bien, puedes llegar a oler mal. Léelo nuevamente ese versículo 1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura, al que es estimado como sabio y abominable. Honorable, perdón. Amén. Honorable. Una pequeña locura. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 10. Por eso es que usted mismo lea la palabra. Primera de Corintios capítulo 10. Mira lo que dice ahí. ¿Qué decía Eclesiastés? Una pequeña ¿qué? Locura. Un paso mal dado. Puedes perder todo lo que ya habías cosechado. Primera de Corintios capítulo 10 verso 12. Ya lo tiene ahí. Así que el que piensa estar firme, que no caiga. Que no caiga. Un paso mal dado, después de ser olor grato a Dios, puedes empezar a heder feo por un paso mal dado.
Y ya empieza como las moscas muertas a heder feo. Pero también en Lucas encontramos que el fariseo es hipócrita. Mira el verso 48. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. En Lucas 7:48. ¿Qué quiere decir esto? Mientras que los fariseos decían: ¿quién es este? Ellos decían: si este fuera profeta de Dios, si este fuera el Mesías, entonces sabría discernir, distinguir que la que entró es pecadora, es lo peor, y ella no puede sentarse a la mesa a comer, es lo peor, lo desechable. Ellos decían eso. Pero el Señor le dice en el 48, ¿qué le dijo? Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Mira con esto. La gracia de Dios puede perdonar los pecados, no importa cuántos sean. No hay pecado grande ni pecado pequeño. La gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios puede perdonar el pecado que sea cuando alguien se acerca como aquella mujer con necesidad de arrepentimiento y perdón. Escucha esto. Aquí es donde entra una parte que se llama el verdadero arrepentimiento y el remordimiento. La mujer no se ganó el perdón de Jesús por llorar a sus pies. La mujer no se ganó el perdón de Jesús por llorar a los pies. No. Ninguno de nosotros podemos ganarnos el perdón por obras. Ella se ganó el perdón del Señor porque reconocía su necesidad y su condición de pecadora. Y por eso dice el Señor: si tus pecados fueren rojos como el carmesí, yo los volvería blanca lana. No importa el pecado que hayas cometido. Iglesia, por favor, preparémonos, porque el tiempo del Señor está cerca y Dios nos está advirtiendo cada día que su venida está cerca y que nosotros debemos de estar preparados para partir con Él. Nosotros no nos ganamos el pecado, el perdón de pecados por obras. Mira lo que dice Efesios capítulo 2. Alguien dijo una vez por ahí: ay, es que el pastor lee muchos versículos. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Porque por gracia sos ¿qué? Salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, como diciendo: no es por tus obras, no es por tus méritos, no es por lo que tú hagas, pues es don de Dios, no por obras para que nadie ¿qué? Se gloríe. El perdón es la misericordia de Dios hacia nosotros. Lo que Él está buscando, que marquemos la diferencia entre ser fariseos, que decimos: ay, mi pecado no es tan grave como aquel man. Pues de pronto yo digo una mentirita piadosa, pero aquel man es borracho, fuma. Lo vi saliendo un día de la discoteca. Mi pecado no, pues yo voy los domingos, pero por ahí una mentirita de vez en cuando. Para el Señor no hay pecado grande ni pequeño, todo es pecado delante de los ojos de Dios. Y lo que Él quiere es que nosotros vamos a los pies del Señor y reconozcamos. ¿Sabes cuál fue el problema del fariseo?
que no reconocían nunca sus pecados. Mira lo que dice Lucas capítulo 18. Ahí miras un fariseo. Lucas 18. Aquí todos somos como aquellas mujeres que necesitamos del perdón y la misericordia de Dios, ¿sí o no? ¿O hay alguno acá como el que vamos a leer? Vamos a leer a ver si de pronto alguien se identifica con él al menos. Dice aquí sí, así, Lucas 18, capítulo 9, versículo 9 al 14. La parábola del fariseo y el publicano. A unos confiaba a sí mismo como justos, menospreciaban a los otros diciendo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo, o sea, ¿a dónde? A la iglesia, diga, a orar. Uno era fariseo y el otro publicano, o sea, el uno era el otro. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, no soy adúltero. Dice, ni aún como este publicano, y lo señalaba aquel que estaba necesitando perdón. Dijo el fariseo, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Siempre era elogiándose él mismo y nunca reconocía la necesidad de Dios y que era un pecador, no lo reconoció. Pero mire lo que dice el verso 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba de pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo, ¿qué decía él? ¿Qué decía? Os digo que este que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y aquel que se humilla será enaltecido. Vimos la historia del Simón y la mujer. Simón dijo, yo tengo pecados, pero yo con este banquete cubro faltas. Y la mujer dijo, no, yo necesito del perdón de Dios. ¿Ah? ¿Qué tenía Simón? Simón era una persona, un hombre ciego espiritual, porque no podía ver a Jesús como su Mesías. ¿Y cuántos hay ciegos afuera y dentro de la iglesia? Afuera hay una cantidad de ciegos que no reconocen que son pecadores. Son como los fariseos, dicen, yo rezo 3 Padres Nuestros y el que peca y reza, empato, ya no necesito hacerle cena. Todos, dice la Biblia, que somos pecadores. No hay ni a uno justo. Todos somos pecadores y todos necesitamos de la misericordia de Dios. Cuando tú vas a la iglesia cristiana, lo que sea, yo le digo, la iglesia para mí, para Carlos, es un hospital de necesitados. Porque a la iglesia, al hospital van los enfermos. Y ahí encuentra el médico que le da medicina para su enfermedad. Pero aquí venimos, y aquí está el médico de médicos. Aquí venimos a Jesús Sanitas. Él es el que restaura, Él es el que levanta, Él es el que perdona, Él es el que lleva nuestros pecados, Él es el que nos llena de paz y de gozo. Él es el todo cuando tú y yo vamos como aquella mujer a los pies de Cristo. Lucas 7:49. Terminamos ahí. Mire ahí los fariseos. Esos fariseos son los que critican entre sí. Los que salen, critican. Y aún dentro, estaban ahí dentro. Y mira lo que dice el verso 49. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, ¿con quién estaban? Con Jesús. Dice, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este? Como diciendo, ¿quién se cree este? ¿Será la mamá de los pollitos o qué? Este se cree la Coca-Cola del desierto, decían ellos entre sí.
que también perdona pecados. Los fariseos decían: ¿quién es este que está haciendo? Déjame decirte aquí, varón y mujer, nada, escucha bien esto, nada puede detener el perdón de Dios para un pecador arrepentido. Nada puede detener el perdón de Dios para un pecador arrepentido. Jesús dijo: al que a mí viene, yo no le echo fuera. Y verso 50, pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. La fe es el medio para recibir el buen regalo de Dios de la salvación. La fe es el medio para recibir el buen regalo de Dios para nosotros, que es la salvación. La salvación es por gracia, es por fe, no por obras. ¿Y cuántos necesitamos misericordia a diario? ¿Cuántos necesitamos del perdón a diario de Dios? Todos necesitamos. Así es, cuando tú veas una persona fuera en la calle, habitante de la calle, es que uno comete errores. Y yo digo: ¿cómo van a llegar ellos a los pies de Cristo si nosotros, en vez de atraerlos, los rechazamos? Yo te invito que si algún día te encuentras con alguien así y tú tienes recurso, invítalo a un almuerzo. Porque el Señor dijo: yo entré a tu casa, le dijo a Simón, y no lavaste mis pies, porque en ese entonces tenían la costumbre ellos de que cuando entraba un forastero o alguien a la ciudad, ponían unas vasijas a la entrada y tenían, como iban con sandalias y era polvo, no estaban pavimentadas las calles, ni había Uber, no había carro. Y entonces ellos llegaban con los pies vuelto nada. Entonces lo que hacían con esa vasija, ¿y quién lo hacía? Únicamente lo hacían los esclavos que lavaban los pies a aquel que llegaba. Y dice la Biblia que se sentaban, la mesa no es como la que tienes en la casa. Yo le pongo que la mesa sería a esta altura. Y dice que se sentaban con los pies hacia afuera. Y mientras Jesús estaba ahí sentado, extendiendo sus pies, aquella mujer tomó aquello más valioso y empezó a derramarlo sobre sus pies y a besarlo. Ese es el amor. Y por eso le dijo: entré a tu casa y no me lavaste los pies. Si no me lavaste los pies, ¿y que me los vas a besar? Entré a tu casa, dijo, y tú no ungiste mi cabeza. Y esta mujer a la que tú menosprecias no ha cesado de ungir mi cabeza, ni ha cesado de besar mis pies. Y por eso le explica la parábola, le dice: al que mucho se le perdona, mucho ¿qué? Da. Eso es como hay un dicho que dicen: al que nada le cuesta, no valora, hagámoslo fiesta. Pero cuando tú das y te cuesta, eso lo valoras. Padre, te damos gracias. Gracias por acompañarnos hoy en Abre tus ojos. Si este mensaje tocó tu corazón, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ser el primero en recibir mensajes que alimentarán tu espíritu. Síguenos en nuestras redes sociales para más mensajes como este. Encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Allí encontrarás más contenido edificante, noticias y mensajes que bendecirán tu vida. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok. Comparte estos mensajes con tus seres queridos para que juntos expandamos la palabra de Dios, llevando un mensaje de salvación y bendición a los hogares. Así juntos creceremos en fe. Te esperamos. Dios te bendiga.